Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por su presencia. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, hoy estamos en la cuarta sesión del taller de investigación multidisciplinaria del TIM, que empezó en febrero. Para quienes pudieron acompañarnos desde el inicio, hemos venido ya con un primer ciclo que hoy cumple su primer momento, por decirlo de alguna manera. Empezamos en febrero con la investigación de Nico, después estuvimos en marzo con la investigación de Tania Jiménez, después estuvimos, recién en abril con la investigación de Mario Murillo, y ahora tenemos la presentación de la investigación de Víctor Orduna. En breve voy a presentar a quienes hoy nos van a acompañar y que van a ser los protagonistas de esta jornada, que son Luis Claros, Víctor Orduna, y nos acompaña el profesor también Fernando Unzueta. Con todos ellos estamos muy agradecidos, tanto con Víctor por presentarnos y compartir su investigación, y con Luis y Fernando por haber tan amablemente aceptado compartir sus comentarios de la lectura del avance de investigación de Víctor, ¿no? Antes de arrancar, quería muy cortito, solamente comentarles dos cositas. Una, que es un poco lo que acababa de señalar, de que ya estamos con la presentación de hoy, ¿no? Culminando un primer ciclo. Y lo que vamos a hacer, sobre todo este mes de junio, es construir la agenda, por decirlo de alguna manera, de quienes van a anotarse, quienes quieren registrar y ser parte de un segundo momento de estos talleres del TIM a partir, de la para la segunda mitad de este año, ¿no? Entonces, vinculado a esto, algo que queríamos decirles que es importante, es que quienes, se han ido uniendo recién en las últimas jornadas de los talleres, son bienvenidos a ser parte de lo que cuando habíamos empezado a difundir el taller llamábamos como una especie de núcleo, como lo decía Rosana. Es decir, quienes quieren, comprometerse a acompañar los talleres, a ser parte de estos, y esto que implicaría es un nivel, de compromiso rico en ese sentido, porque va a dinamizar un espacio de de mucho intercambio, debate, y son quienes quieren comprometerse a recibir los trabajos de quienes van a investigar con unas 2 semanas de anticipación, leerlos, por lo tanto, con esa antelación y venir a estos espacios para poder brindar sus comentarios, ¿no? Las investigaciones de estudiantes de maestría, doctorado, profesores, profesoras, investigadoras, que son las que se están presentando en estos talleres, buscan justamente esto. Por un lado, ser una ventana de qué es lo que se está investigando, pero para quienes quieren participar, poder también nutrir justamente estas investigaciones que están en desarrollo, que están en curso, ¿no? De hecho, la investigación de Víctor Justo es parte de su investigación de maestría, ¿no? Entonces, para quienes no han recibido unos correos justamente compartiendo los avances de investigación para que los lean, tenemos acá una hojita, ¿no? Y les pediría por favor que anoten su nombre y correo electrónico, muchas gracias Ceci, para que puedan, ¿no? Ser parte. Digo esto porque empezó una lista y estamos felices porque ha ido creciendo, pero eso significó que al momento de pasar una investigación ya no todos o todas la fueron recibiendo, ¿no? Entonces, esa es la idea, así que, muchas gracias, y con esto que se anoten vamos a informar también el momento de cómo va a armarse la segunda parte de estos talleres, que será para la segunda mitad de este año, ¿no? Bien, entonces, sin mucho más que decir y nada más que darles la bienvenida nuevamente, vamos a empezar con el taller de hoy, ¿no? ¿Cómo vamos a organizarnos? Voy a presentar brevemente tanto a Víctor Orduna, que nos va a presentar su investigación, a Luis y a Fernando. Y antes también solamente decirles en qué consiste. Víctor, que va a presentar su investigación, va a tener unos 20 minutos para poder presentarla, ¿no? Acá para todos y para todas. Una vez concluida la presentación, vamos a empezar los comentarios con el profesor Fernando, que nos está acá mirando, muchas gracias. Va a empezar Fernando con sus comentarios, que serán unos 10 minutos también para él. Concluye Fernando y después sigue acá Luis, también con sus comentarios. Y una vez que ambos terminen, vamos a dar un espacio para que Víctor pueda también dialogar, ¿no? Y tener una reacción a los comentarios de ambos profesores.
Una vez concluida esa primera parte, ya vamos a habilitar 2 rondas, veamos cuántas preguntas, ojalá que hayan varias, ¿no? Y reacciones también hay de acá, de quienes nos están acompañando. Entonces vamos a tener un primer momento de preguntas, recogeremos unas 3, más o menos, 3 a 5. Ahí nuevamente le damos la voz a Víctor para que pueda responder, e incluso, como le decía también bien a Fernando antes de empezar, o a Luis, si ellos también gustan, pueden dar una visión de lo que esté, digamos, desarrollando hasta aquí como parte del debate y el intercambio. Y después habilitaremos una segunda ronda más, así que desde ya invitados e invitadas para que pueda ser dinámica la participación. ¿Sí? Bueno, ahora sí, empezamos. Voy a presentar a Víctor Orduna. Él es periodista, editor y asesor en comunicación política, con formación en periodismo, comunicación y literatura. Estudios de posgrado en políticas editoriales para las ciencias sociales, y acá en el CIDES una maestría en teoría crítica, que, como les decía, justamente el trabajo que nos va a presentar hoy es parte de su investigación de maestría de teoría crítica. También es periodista de La Prensa, Semanario Pulso, entre otros, editor general de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia entre el 2016 y 2019, y actualmente doctorante en Política, Sociedad y Cultura acá en el CIDES UNSA. Publicó, entre otros, Incidencia y aportes del PIEF, 20 años por los caminos de la investigación en Bolivia, 1994-2014. Si me permiten también, para después ya escuchar las retroalimentaciones y la exposición, les quiero presentar al profesor Fernando Unzueta, que nos está acompañando desde Estados Unidos. Por suerte creo que estamos con la misma hora, entonces todo va bien. Bueno, el profesor Fernando es catedrático de Estudios Literarios y Culturales Latinoamericanos y vicerrector asociado para Asuntos Internacionales en la Universidad Estatal de Ohio, en Columbus, Estados Unidos. Ha publicado La imaginación histórica y el romance nacional en Hispanoamérica y varios ensayos sobre sujetos y subjetividades coloniales y postcoloniales, la construcción discursiva de las nacionalidades y la emergencia de la conciencia histórica. También ha realizado investigaciones sobre periódicos bolivianos, literatura y esfera pública, proyecto que culminó con Cultura Letrada y proyectos nacionales, periódicos y literatura en Bolivia, siglo XIX. Muchas gracias y bienvenido nuevamente, Fernando. Y acá Luis, lo presentamos a mi compañero, es filósofo y economista. Luis es docente en las carreras de Filosofía y de Sociología de la UNSA y docente investigador en el CIDES. Sus últimos libros publicados son Lógicas de la Identidad y la Historia, Teoría de la Estructuración de Interpretaciones de la Realidad Social, publicado recién en 2022, Identidades e Historias en el Nacionalismo Revolucionario y el Indianismo, Análisis de la Estructuración de Interpretaciones de la Realidad Social en Bolivia, una publicación también reciente del año pasado. Muy bien, muchas gracias. Así que, Víctor, estamos acá listos y listas. Adelante y te escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Quiero agradecer a CIDES UNSA, a Ibis, a sus directores, Raúl España y a Cecilia Salazar, a Rosana Barragán, a Gabriela, a Nadia Gutiérrez, a Luis por comentar, a Fernando Unzueta también, por su disposición para comentar este discreto trabajo, y pedir disculpas por no haber asistido a algunos encuentros previos por razones de trabajo. Sean ustedes indulgentes, son algunos avances de la maestría en teoría crítica que coordinó el extraordinario profesor Luis Tapia y en los cursantes del 2021 y el 2023. Por favor, si podemos ir a la imagen de la página 3. Bien, yo quería empezar con una imagen motivadora o disparadora, como dirían los argentinos. Uno más, por favor. La 3, no, esa. Bien, esta es una imagen de periódico Presencia del 16 de febrero de 1974. Es Banzer recibiendo la condecoración como Buen Ciudadano Bolivariano del Año, de manos del Nuncio Apostólico, 18 días después de la masacre del Valle, que es el objeto del trabajo. Yo creo que, siguiendo a Roland Barthes, se puede decir aquí que lo absolutamente denotativo, o la denotación colmada, como diría él en la imagen, es la mirada de doña Yolanda Prada, que está detrás, ¿verdad? La esposa del dictador, y devota, por cierto, ¿no? Con respeto por quienes profesen la religión católica,
creo que hay que preguntar si los casos de pederastia que estamos viviendo hoy en día no tienen que ver también con esa misma matriz heredada colonial, es decir, con la inscripción del poder sobre el cuerpo en términos de Foucault, ¿no? Es también de algún modo lo que vamos a ver ahora. Creo que hace bien el sociólogo argentino Federico Gobato al comparar la investigación con el flujo helicoidal, con una hélice sin fin que obliga siempre a resignificar y a volver sobre nuestros pasos y a avanzar y ampliar entre el ayer y el hoy. Bien, mi exposición va a tener 4 partes. Una atrás, por favor, o 2 atrás en la... Una adelante, en la página 4. Una adelante, sí. Bien, los porqués de la investigación, que me parece necesario introducirlo. Más alto. El enfoque teórico, algunos resultados preliminares y las conclusiones y el debate. Bueno, hay que decir que la masacre del Valle de Tolata y Epizana sucedió el 29 de enero del 74, durante la dictadura de Banzer. Hay un número todavía hoy indeterminado de muertos. 13 según las versiones oficiales, entre 80 y 100 según la conferencia episcopal y las denuncias de los medios. Resultaron muertos en un operativo militar de desbloqueo de las localidades de Tolata, Epizana y Clisa en el Valle Alto Cochabambino. Eran movilizaciones contra la alza de precios de la canasta básica para los más jóvenes que estén acá, harina, arroz, etc. Hay una serie de elementos de contexto histórico que no podré exponer porque no hay tiempo, ¿verdad? Bien, una adelante, por favor. Sobre por qué la masacre del Valle, básicamente por su importancia histórica y sociológica. A pesar de sus diferencias, hay varios autores, Roberto Lacerna, Silvia Rivera, Luis Antesana, que coinciden en que este evento fue un parteaguas en la relación entre campesinado y Estado, forjada en el 52, como expresión del agotamiento de ese modelo, del Estado del 52, y en particular de la modalidad del pacto militar campesino, y que la masacre representó el inicio de una crisis estatal que marcará todo el ciclo militar y el surgimiento de expresiones políticas y campesinas propiamente contemporáneas, indianismos, catarismos, indigenismos, que lo que estamos viviendo hoy de alguna manera es tributario de esa situación. Por otra parte, hay una cierta regularidad en el fenómeno de la forma política de la masacre en nuestra historia, que creo que es necesario indagar. La tesis no alcanza eso, pero creo que es un elemento importante. ¿Por qué el discurso de la prensa de referencia? Por lo siguiente, porque creo que prevalece una mirada sobre todo gremial en el ámbito de los que hemos sido periodistas y de los que son periodistas, en el sentido de las luchas de los periodistas por la democracia, extremo que no tiene por qué ser falso en absoluto, y de destaque de los periódicos contestatarios, de los periódicos minoritarios, Aquí, Prensa, Apertura, NF, y el caso de periodistas símbolos, digamos, o Testimonio, Luis Espinal, pueden ver ustedes a Pinto Pará, pueden ver ustedes a Juan Carlos Salazar, hay periodismo en tiempos de dictadura. Yo creo, sin embargo, que es necesario, además de memorias, vivencias, que hay que estudiar las estructuras. Bien, ¿cuál es la prensa de referencia? Muy rápidamente, la prensa de referencia es aquella que cumple una función de incidencia política, ¿no? De influencia en la opinión pública, de vínculo con la política. Entonces creo que los 3 periódicos, voy a avanzar, por favor, los 3 periódicos elegidos, que son Presencia Hoy y El Diario, cumplen un poco esa función, abarcan el espectro de representación política del momento. Presencia porque expresaba la voz de la Iglesia Católica, fundada en 1952. El Diario porque expresaba el espíritu liberal ya debilitado en ese momento. Y Hoy porque tenía una participación directamente política del régimen, ¿no? A través de la propiedad de Arce-Carpio, etc. Según afirma Martín Sivak, había ya un control político de ese periódico. Entonces, creo que estos 3 periódicos cumplen un poco con abarcar este espectro. Bien, me he propuesto estudiar el discurso de la prensa de referencia a la luz de los estudios de la subalternidad, que creo que es la matriz fundante de toda una serie de críticas de lo poscolonial, de la decolonialidad, de la descolonialidad, etc. Porque me parece que en Bolivia el fenómeno del periodismo, la prensa y el poder se ha estudiado de una manera muy restringida al ámbito de la comunicación y hay una carencia de renovación teórica en este sentido. Es decir,
Estas teorizaciones han tenido un fuerte impacto en la sociología, en la antropología, en la historia, pero un impacto muy escaso en el área de la comunicación, que es un campo un tanto marginado, ¿no? Hay que recordar a Vignola, a Grossfogel, a Catherine Walsh, con los que yo tengo ciertas diferencias en cuanto a sus perspectivas, a Quijano, sí, como pensador fundacional, a González Casanova, en términos de organización interna, etc. En síntesis, en el análisis de la comunicación y del periodismo en Bolivia hay derivaciones que son sobre todo de orden marxista, ¿no? Las de Martín Barbero, que hacen un relevamiento de la mediación de los discursos como dispositivos de más mediación de los procesos de producción y consumo, el énfasis en la cuestión de clase en el caso de Ípola, ¿verdad? Las superestructuras ideológicas del capitalismo, en un sentido altuseriano, en el caso de Tofik, conocido, o los aparatos de emisión ideológica. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Caracterización del periodismo como aparatos de emisión ideológica cuya función es sencillamente reproducir y refuncionalizar los discursos del poder, el caso de Torrico, ¿no? Bien, el campo de los estudios de la subalternidad es muy heterogéneo, no nos da tiempo de abordar en mayor detalle. A mí me interesa particularmente la perspectiva de Homi Bhabha, en el sentido de que la colonización no solo es un sistema de gobierno, sino un sistema de conocimiento y representación. Me interesa también la idea de que la centralidad del momento histórico se expresa en la rebelión campesina, en este caso en la India, en la rebelión entre santales, hindúes, etcétera, con otras características. Hay que destacar acá a Farhad Chatterjee y a Dipesh Chakrabarty, ¿no? Que creo que son los aportes más significativos a la nación y sus campesinos. La prosa de contrainsurgencia es el enfoque primordial que yo he asumido para este análisis. Sin embargo, creo que es insuficiente porque el periodismo es un fenómeno más amplio. La prosa de contrainsurgencia se aboca sobre todo al estudio de la historiografía, ¿no?, del periodismo, por lo tanto hay diferencias. He tratado de complementarla con elementos de encuadre teórico específico para el periodismo de Roland Barthes en el caso de la fotografía, que no voy a exponer porque no hay tiempo, pero sí se ha trabajado. Complementado con Vilches y otros autores. El discurso de la prensa es un discurso específico. Para el análisis narratológico literario hace falta también complementarse con un análisis morfológico y tipológico de la prensa, de la composición de los periódicos. He echado mano también de algunos estudios de Van Dyck, de Rodríguez y de Gomis. He echado mano de algunos elementos cuantitativos y estadísticos y de la teoría de la agenda setting, que ustedes a lo mejor conocen, de Maxwell McCombs, que tiene que ver con la cuestión de la regulación de la agenda periodística y del establecimiento de formas de jerarquización que son intencionales en la manera de regular los contenidos. La prosa de contrainsurgencia es una teorización desarrollada en el año 82 por Pranajit Guha, un hombre ya centenario, fundador de los estudios de la subalternidad. Se desarrolla inicialmente para el análisis de los corpus de la literatura histórica sobre la insurgencia campesina en la India colonial, en el contexto de levantamientos campesinos ocurridos entre fines del siglo XVIII y mediados del siglo XIX. Es un corpus teórico que está asociado a la condición colonial de la India y también desarrolla una suerte de metodología aplicada para el análisis de la estructura narrativa, que aborda conceptos como condición de subalternidad, sentido de insurgencias campesinas, conciencia y voluntad campesina, códigos propios de la contrainsurgencia y, en definitiva, la idea de que hay una forma de conocimiento colonialista. Metodológicamente, Guha desarrolla la idea de que hay tres formas de discurso, primario, secundario y terciario. Pueden avanzar, por favor. Dependiendo, entre otros elementos, del grado de proximidad o distancia con el discurso oficial respecto al Raj inglés. El Raj inglés es la administración de la India por parte de los británicos. Guha califica la narración como una concatenación de unidades funcionales e identifica dos elementos básicos, funciones e indicios. Hay una secuencia que es interpretativa y hay otra que es meramente secuencial narrativa. Bueno. Toda teoría es invariablemente imperfecta, también lo es la de Guha. No entraremos en detalles, pero la manera en que él explica los elementos propiamente metonímicos y metafóricos en dos ejes es discutible. Por ejemplo, el verbo vietnamizar, que se utiliza mucho en la retórica de la contrainsurgencia en Bolivia, es un verbo que implica desplazamiento metonímico, es decir, de tiempos y de acción, pero también tiene un componente que es meramente interpretativo y metafórico. Entonces, yo he adaptado esos elementos.
Hay derivaciones que tienen que ver con, sobre todo, el estructuralismo. Y con el origen del discurso, y el origen del discurso en términos aristotélicos tiene que ver con la creación del logos. Y el logos se produce en el momento en el que hay nombre y verbo, solamente en ese momento. Es decir, la palabra en sí misma, el sustantivo, el nombre, no significa discurso. Lo que produce el discurso es la unidad entre el nombre y el verbo, la acción. Ambos significan, pero el verbo indica tiempos y movimiento. Ese es el elemento un poco central. Guha trata de asimilar su análisis de los sucesos de la India con las funciones del cuento popular, en el caso de los formalistas rusos, ¿no? Como Prop, que acaba por sintetizar toda esa concatenación como fraude, traición, lucha, contrato. Creo que es próximo al estructuralismo y en particular a las definiciones de Paul Ricoeur. Bien, vamos ya a la parte de los resultados, porque si no nos comemos el tiempo. En cuanto a los resultados, los objetivos específicos fueron 5: identificar la estructura morfotipológica del discurso, determinar la estructura narrativa, identificar los códigos de contrainsurgencia, establecer la compatibilidad tipológica con respecto al discurso de Guha y analizar el relato visual fotográfico, del cual no haré referencia. El primer objetivo es la estructura morfotipológica en función de 7 indicadores. Después de una búsqueda documental y hemerográfica, he identificado 162 textos o piezas periodísticas, informativas y de opinión, 43 fotos. El primer indicador es el periodo de permanencia del tema en la agenda. Vamos a revisarlo rápidamente. La lámina 13, por favor. Bien, he tratado de circunscribirme y acotar el universo y la muestra. El periodo de permanencia del tema en la agenda es muy escaso, entre 7 y 10 días según los medios, y hay un rápido reemplazo por otros temas, por otros asuntos de coyuntura, entre otros el exilio de Víctor Paz Estenssoro, etc. Es el momento en el que se produce ya la consolidación de la dictadura propiamente. Esto tiene que ver con la teoría de la agenda setting, ¿verdad? Lo que yo he hecho es estudiar estas ediciones y no otras, aunque he utilizado las anteriores y las posteriores como referencia de contexto. El segundo indicador tiene que ver con la cantidad de materiales periodísticos publicados, la lámina 14. Gracias. Bueno, esto es muy común. Sí, son 162 piezas informativas y de opinión, un promedio de 16.2 publicaciones por día. Hay evidentemente un momento de pico, 3-4 días después de los hechos de la masacre, y luego hay un descenso en todos ellos. El comportamiento es análogo en todos los medios. Y hay una desaparición total ya después de 9-10 días. Total es que ya no hay más referencias a la masacre. El tercer indicador es el que tiene que ver con los géneros periodísticos. Lámina siguiente. Bien, lo pongo solo como muestra. Se han analizado 162 textos, el 90.7% son de carácter informativo y 15 son opinativos. Los editoriales son muy escasos y solo hay 3 artículos de opinión. Solamente hay un editorial que critique, lo hizo Huáscar Cajías, la actitud de la dictadura, una línea crítica al poder, uno solamente. La siguiente, por favor. Como ven ustedes, se concentra todo en la información. Hay un casi cero desarrollo de reportajes, crónicas, entrevistas, lo cual indica cómo funcionaba el periodismo en ese momento. Cuando hablamos de información, hablamos de la reproducción de la voz del poder, es decir, comunicados de la dictadura reproducidos como noticia, ¿no? Entre otros. Bien, el siguiente indicador tiene que ver con la cantidad de espacio total y parcial dedicado al tema. Hay una serie de mediciones en las que no entraré, pero tiene que ver con los centímetros cuadrados por noticia. Hay un anexo donde se explica. Lo dedicado a la masacre es entre un 5.8 y un 16% de toda la información. El siguiente indicador tiene que ver con la jerarquización informativa, es decir, qué lugar ocupa la información sobre la masacre. La lámina 18. Bien, hay entre el 80 y el 100% de los titulares priorizan información oficial, que es afín a los intereses del gobierno militar.
Hay un detalle y una clasificación de todos los titulares, de portada, interiores, secundarios y de cada uno de los enfoques. Pero no solamente es importante eso, sino también la cuestión de cuál es la jerarquía, el lugar que ocupan. Este es un ejemplo únicamente en presencia. La referencia a los muertos, como ustedes ven, está acá. En general se reproducen casi de manera exclusiva las versiones oficiales sobre muertos y heridos, salvo la denuncia de la Comisión de Justicia y Paz vinculada con la Iglesia Católica, que es inmediatamente negada por el poder. Respecto al tipo de fuentes, la 20, por favor. El tipo de fuentes creo que es importante y sí conlleva un trabajo de análisis de cada una de las piezas periodísticas para llegar a resultados y a porcentajes que tengan respaldo, ¿verdad? Hay una preeminencia de entre el 65 y el 79% de fuentes gubernamentales. Son militares, ministros, Banzer, aliados de gobierno, pronunciamientos y comunicados. Sin embargo, si a esto se suma a las fuentes progubernamentales, dirigentes campesinos, oficialistas, empresarios, estudiantes, entre otros, comunicados, y ya el rango se vuelve de entre un 81 y un 90% de prevalencia de las fuentes oficiales. Bien, no entraré en detalles porque hay poco tiempo. Vamos a lo fundamental. La lámina 21, por favor. Bien, el núcleo del trabajo es el estudio de la estructura narrativa del discurso, según esta articulación secuencial entre lo indicativo, que es el relato metonímico, y lo interpretativo, que es el relato metafórico. Aquí está expresado. Los tres periódicos tienen una estructura narrativa noticiosa, es altamente compatible. No incluyo acá las referencias sobre la estructura del discurso opinativo editorial. Está en la tesis, pero no acá. En todos los casos, la estructura noticiosa en fases diarias es más o menos la misma. La acción estatal frente a la amenaza de vietnamización o polarización del país, el anuncio de la eficaz acción de las Fuerzas Armadas y del ultimátum a los campesinos, la ratificación del control de las Fuerzas Armadas y de la alarma anticomunista, el anuncio de que los extremistas serán condenados a muerte de manera explícita, el intento de posicionar la consigna Banzer cumple con los campesinos a través de propaganda también, la renovación de la alerta por la presencia de extremistas en todo el país, el posicionamiento de una versión oficial que refiere 13 muertes, la advertencia a la Iglesia por sus críticas al gobierno. Los miembros de la Comisión de Justicia y Paz tuvieron que exiliarse del país, se fueron al Perú. El recordatorio de que el control militar en Cochabamba es absoluto y el cierre de la cobertura. Bien, de acuerdo al esquema metodológico de Buja, se puede plantear la siguiente síntesis. Los elementos centrales son 4, la cuestión de la amenaza, de la acción militar, del perdón y de la paz y el orden, son las secuencias de movimiento indicativas, es este eje horizontal, ¿verdad? El eje metonímico de movimiento, hay diferentes formas de interpretar lo que es una metonimia, ¿no? Hay unas más sencillas y otras que tienen que ver con el desplazamiento de la acción. En general lo que hay es una cuestión de amenaza que tiene que ver con la vietnamización de Bolivia, la lucha racial, la convocatoria nacional católica, una acción militar, es como respuesta, que es el eficaz estado de sitio y el operativo, la descalificación de la protesta y la reafirmación del poder del gobierno militar, el perdón, que tiene que ver con una cadena de secuencias ya de carácter semántico, más explicativo, ¿verdad? Más interpretativo, de toda una pedagogía anticomunista, de Banzer como padre benefactor, de la fijación de los límites del campesinado según lo que concebía el nacionalismo militar que debía ser el campesinado en ese momento, y finalmente de paz y orden, que se asocian a una cuestión de proselitismo en el área rural, de expurgación política, de ratificación del destino manifiesto de las Fuerzas Armadas como salvadoras de la nación. Cabe señalar que el discurso militar tuvo como elemento distintivo un marcado revestimiento religioso católico,
una suerte de teleología nacionalista que llevaría al fin y al cabo a superar el atraso y el subdesarrollo. Esta matriz católica es importante porque se advierte sencillamente en la lámina de atrás, por favor, una correlación entre los elementos del discurso y los momentos del sacramento católico de la penitencia, la amenaza y el pecado, la acción militar y la penitencia, el perdón y la absolución, la paz y el orden y la reconciliación en última instancia. Siguiendo los elementos de Buja, hay cuestiones que tienen que ver con la colonialidad, que son evidentes: la negación de la autonomía de la voluntad del campesinado y la atribución de una actuación siempre supeditada a terceros intereses, el desconocimiento e ignorancia de las demandas económicas y políticas de base de la movilización campesina, la negación, ocultamiento y encubrimiento de la violencia estatal. La masacre no existe en términos de la prensa, ¿no? Existe un operativo disuasivo, ¿no? Y hay una cuestión de masacre por confusión, porque los campesinos se confunden, se alteran, y es una nueva categoría, la confusión. La instalación de prejuicios raciales para el descrédito de la movilización por incultura, ignorancia, embriaguez, hostilidad, lucha racial, y finalmente la expropiación de la voz propia de los campesinos. Bien, el tercer objetivo era determinar los códigos de la contrainsurgencia. En la siguiente lámina. Los códigos de la contrainsurgencia son aquellos que se pueden oponer a los códigos de la insurgencia propiamente. Así los concibe Buja y así los expresa. Yo he optado por dividirlos en 5 campos semánticos que tienen que ver con los culpables del conflicto, que es el extremismo rojo, los ingenuos y engañados, que son los campesinos, los salvadores, que son los militares, la masacre, que no existe porque se denomina de otra manera, y el dictador, que es el benefactor. Hay un vocabulario propio de la Guerra Fría y de la doctrina de seguridad nacional, promovida por Estados Unidos. Está el antecedente inmediato de la presencia del Che Guevara en Yancahuazú, su derrota y eliminación en el año 67. En lugar, en consecuencia de una protesta y movilización campesina, la dictadura alude a un intento por vietnamizar, polonizar Bolivia. El extremismo rojo, los subversivos, mediante agitadores, son el elemento que opera tras los ingenuos campesinos para subvertir el orden público. Se trata no de campesinos, sino de extranjeros instruidos desde La Habana para instalar un nuevo foco guerrillero en el corazón de Sudamérica. Los campesinos son vistos como una oscilación entre paternalismo y prejuicios. Paternalismo porque son hermanos, engañados en su buena fe, y los prejuicios típicos del racismo colonial: embriagados, iletrados, tontos útiles, desorientados. Los militares asumen el papel de salvadores de la patria, prestos para aplastar, erradicar, literalmente aniquilar el comunismo. El dictador aparece en el vértice militar con una conciencia crística de la redención de la patria, ejerce el rol del líder del pacto militar campesino, protector de los hermanos campesinos, y en última instancia evitará que a los campesinos les quiten la tierra los comunistas. El dictador tiene el corazón apenado, literalmente, por haber tenido que recurrir a la violencia política, al castigo ejemplarizante, pero está dispuesto a perdonar porque es cristiano y lleva sobre sus hombros el peso de la patria. Bien, el siguiente objetivo, que es el cuarto, tiene que ver con la compatibilidad de este discurso con los 3 niveles del discurso de Buja. Diré rápidamente la 23, por favor. Uy, creo que ya estamos al límite. Ya, rápidamente, los 3 niveles del discurso de Buja, es decir, el discurso de la prensa sobre la masacre es consistente en un 100% con el tipo de discurso primario que elabora Buja. Es un 50% consistente con el discurso de tipo secundario, comparte 8 de las 16 características, y solo es consistente en un 14% con el tipo de discurso terciario, comparte 2 de las 14 características. En el caso del discurso primario, además de la proximidad histórica, simultaneidad con los hechos descritos, que es un rasgo consustancial al periodismo, el discurso de la prensa fue de carácter oficial, transmitió críticamente la versión gubernamental de los hechos, estuvo guiado por un interés político administrativo, había que dominar y controlar la zona, obviamente.
circuló por razones de Estado y ha reproducido la versión de los participantes que ejercían la dominación y el monopolio de la violencia estatal. Creo que esto está probado en los elementos estadísticos y cuantitativos anteriores. O sea, aunque el discurso periodístico por lo general no puede estar desprovisto de contemporaneidad con relación a los hechos que describe y narra, porque es un discurso contemporáneo, por lo tanto carece de la perspectiva histórica para calificar como el discurso secundario, una calificación de Buja. Sin embargo, se puede decir que es una voz que procede de una identificación y un compromiso con el colonialismo, pese a una apariencia de imparcialidad, que es lo que hacen los medios de comunicación, dotar de imparcialidad y verosimilitud, ¿verdad? Se insta a un discurso revanchista y racista, y se hace indistinguible de alguna manera en muchos casos la palabra periodística de la palabra del Estado. No cabe duda, por otra parte, que la prensa escrita está orientada por excelencia a la lectura del público, así que esos son los elementos. Ahí lo dejamos. Vamos a los 2 minutos de conclusiones y debate y se acabó. Bien. ¿En la siguiente? Por favor. Siguiente. Bien, en términos de conclusiones y debate, yo planteo algunos elementos que son los siguientes. Hay una constatación, creo, documental, estadística y cualitativa de que el discurso de la prensa de referencia, representa una forma de mediación que reproduce el discurso de la voz, del poder militar y de la colonialidad. Esto contrasta con la historiografía prevaleciente en el país sobre el papel de la prensa, y lo he mencionado en dictadura, que se concentra sobre todo en destacar el compromiso contra la denuncia del poder, la verdad, la justicia social. No estoy diciendo para nada que esto no sea así. Hay testimonios de los presidentes de la Asociación de Periodistas, Jaime Mérez, entre otros Maldonado, que explican la manera en que la dictadura de Banzer se ensañó con el periodismo. Eso es evidente. Hubo ocupación de medios, de sindicatos, de la federación, de la asociación. Hubo exilio de alrededor de 150 periodistas, sino más, vaciamiento de las redacciones, no existía la televisión en ese momento, la prensa sí tenía mucho poder en disidencia en la opinión pública, ¿verdad? No estamos negando nada de eso, pero sin embargo parece necesario también analizar la estructura del discurso de manera más general, ¿no? Ha habido persecución, ha habido exilio, ha habido violencia política contra los periodistas, pero tenemos que ser capaces de abstraer las circunstancias personales, los testimonios, para hacer un análisis de las estructuras. Vamos a avanzar, por favor, ya acabo. Hay que analizar, por otra parte, esto excede mi trabajo, en qué medida las masacres de sectores subalternos, indígenas, campesinos, mineros, etcétera, población urbana marginalizada, sobre todo, representan una forma de regulación de la política recurrente en nuestra historia, que tiene que ver con las formas de administración y dominación de la política, con un sustrato colonial. La forma masacre no es una invención en nuestra historia. En el caso de Tolata tiene que ver probablemente con la imposición de un modelo económico desarrollista, agroindustrial oriental. Vemos que en todo momento las masacres tienen que ver con momentos de cambio en nuestra historia, con momentos de transformación. La clausura del modelo neoliberal 2003, la masacre y la guerra del gas, la de Sencati y Sacaba, que tendrá que ser todavía analizada, tal vez como marca de cambio en un ciclo hacia el posevismo, un intento fallido de restauración de esa idea oligárquico-liberal católica también en este caso. Hay en la tesis, sí, un acápite sobre la memoria, justicia y verdad a partir del análisis de la Ley 879 de creación de la Comisión de la Verdad en diciembre del 2016 y del análisis del informe ejecutivo, que es el que está disponible públicamente, presentado por Lira Heredia, presidenta de la Comisión, el 22 de marzo de 2021. Yo creo que en cierta medida esta es la única fotografía que hay sobre muertos, publicada por Presencia, una agencia internacional, y que fue la única que circuló en estos 3 medios. Hay una más que circuló en los tiempos, creo, ¿no? Y que está en la tapa del informe de la Comisión de Justicia y Paz. Bueno, para ir cerrando, 2 minutos más.
A ver, yo creo que los estudios de la subalternidad son útiles en cierta medida, pero también hay que volver al aporte del marxismo latinoamericano de los años 70 y 80, en particular a Rui Mauro Marini y a Zabaleta Mercado, para averiguar por qué si en las dictaduras latinoamericanas, que fueron auspiciadas por intereses foráneos, las Fuerzas Armadas asumieron o no y reemplazaron el papel de las burguesías atrasadas de la región. Es lo que sostiene Marini, es lo que sostiene Zabaleta también, recurriendo a la represión, a la violencia política, violación de derechos humanos, con la idea de un modelo desarrollista que representó inicialmente la Alianza para el Progreso, promovida por los Estados Unidos. Hay que analizar también en qué medida el enfoque de derechos humanos y de restablecimiento de memoria, verdad y justicia, que no es solamente una cuestión boliviana, sino regional, Chile, Argentina, sobre todo, en qué medida este discurso, este trabajo, esta elaboración empata un poco con la perspectiva contemporánea de la narratología de los estudios de la subalternidad, que plantean derrotar la hegemonía burguesa en la manera de narrar la historia e imponer otras formas de explicar la historia que no sean las oficiales. ¿Son esas leyes, esos documentos, esos informes parte de una perspectiva distinta o sencillamente están reproduciendo formas de colonización? Hasta la siguiente. Sobre el debate epistémico y teórico, 3 apuntes muy rápidos. Creo que la investigación, de alguna manera en cierto grado, prueba que a pesar de las diferentes circunstancias geográficas, sociales y culturales, hay elementos análogos en la estructura de base, en la estructura profunda de los discursos de la dominación colonial, con independencia de si son discursos historiográficos o periodísticos, que tienen que ver con eso que Buja denomina prosa de la contrainsurgencia, que adquiere manifestaciones y contenidos específicos en correlato con las circunstancias contemporáneas y los factores socioculturales concretos. Ahora, esto nos lleva al riesgo de creer en una suerte de homogeneidad del hecho colonial, que yo creo que es inútil y peligroso para los fines de la investigación social. Es necesario incidir en las particularidades de las independencias americanas como producto de las luchas e intereses de los descendientes de los colonizadores españoles. Las circunstancias de la colonialidad en Bolivia no son las de la India del siglo XVIII y XIX, son distintas, no podemos reproducirlo de una manera automática. La persistencia, en el caso boliviano, de un colonialismo republicano, que es un factor completamente distinto. Silvia Rivera insiste en eso. ¿Cómo puede haber colonialismo en la República, una vez consumada la independencia? Luego hay un grado de entrelazamiento entre el hecho virreinal y el hecho colonial, eso es evidente, como forma de administración, pero también como entramado cultural, de implantación, de contaminación mutua, en términos de administración, de cultura, de lenguaje, de mestización, que no se puede ignorar. Y luego hay un elemento de lógicas militares en la idea de nación que también es necesario precisar y que no necesariamente están en la India o en otros procesos de descolonización como los de los años 60-70 en África, de Fanon sobre todo. Bien, ¿puedes avanzar por favor? Una vez más, hay unas imágenes para que vean. Caricaturas no entran en la tesis, pero están señaladas. A ver, creo que estamos hablando en definitiva de los límites epistémicos de la familia de teorizaciones sobre la colonialidad y la descolonización. Hay varias constataciones en términos ontológicos. Hay una eventual filiación última con respecto a la conciencia colonial. Dice Benadas, negar que escribimos como gente cuya conciencia ha sido formada como sujetos del colonialismo es negar nuestra historia. Y parece ser una realidad. Por otra parte, hay una aparente inescapabilidad, no se puede escapar del tiempo europeo como referente, como matriz ineludible de la historia global. Es otro de los elementos señalados por McClintock en Stuart Hall, me parece que es uno de los autores más interesantes. Hay otro elemento que tiene que ver con la irreversibilidad de los efectos de la colonización, ¿no?, que señala Hall. Y luego hay un elemento que tiene que ver con Bolívar Echevarría, que en su tesis 14 sobre modernidad y capitalismo señala que toda modernización adoptada o exógena implica un cierto grado de colonización, de imposición de la identidad social y de metas particulares de cara a una empresa histórica determinada. Por último, sobre la relación del subalterno, si bien la noción de subalterno, como la concibe Buja, es útil
para poner en evidencia situaciones de dominación colonial que generalmente se esconden, se camuflan sobre los discursos del poder. Esta noción de subalterno es insuficiente, pienso, para dar cuenta de las complejidades, implicaciones profundas entre subalternidad, hegemonía y poder. La subalternidad, en la definición de Guja, es una fuera tan completamente absoluto respecto a cualquier forma hegemónica que al subalterno solo le queda la posibilidad de consentir de manera tácita los códigos de la dominación o de reproducir los mismos aparatos de la dominación. Tiene que reproducir el lenguaje de la dominación para participar. Ese es el límite. Por lo tanto, desde la perspectiva de Guja, no hay posibilidad de que el subalterno pueda realizarse en términos políticos, en términos de poder. Esto probablemente es porque se quiere negar la condición de clase gramsciana, ¿no? La subalternidad gramsciana es el origen de la teorización de Guja. Y en el caso de estos estudios de la India se quiere contrarrestar esa noción de clase. Aquí la izquierda también nos hablaba de clase en términos campesinos, esa manera de obligar a que la cuestión cultural campesina indígena sea sencillamente categorizada como clase, lo cual restringía una cantidad de elementos, ¿no? Bien, en el caso de Guja, el problema es que todo tipo de especulación sobre la subalternidad encuentra un límite, y el límite es la frustración de la posibilidad de constituir nación. No se puede constituir nación, hay un fracaso de la posibilidad de constituir nación. Creo que en este caso hay que reflexionarlo desde Bolivia. Hay una marcada aversión a la élite, es una postulación de una teoría antielitista. Sin embargo, y si no fuera así, y si realmente sí se puede constituir nación, eso es parte del debate, yo no puedo afirmar si es así o no, pero creo que ahí el aporte de Silvia Rivera es importante, es decir, las nociones de memoria corta, de memoria larga, de luchas anticoloniales, esa delimitación de las dos repúblicas, de la forma de organización social heredada del colonialismo español, ¿verdad? O sea, lo que nos dice Silvia Rivera de alguna manera es que hay pactos de reciprocidad entre esas dos repúblicas. La reforma agraria es expresión de eso. Las milicias campesinas, el pacto militar campesino, más adelante. Por lo tanto, estamos hablando de una profundización, de un refinamiento distinto de esa teoría que excluye la posibilidad de que el subalterno participe de la hegemonía y del poder. Por último, aunque se sitúa lejos de las teorías de la descolonización, Roberto La Serna, en el caso de Cochabamba, que estudió la cuestión de la masacre de Tolata y Pisana, Roberto La Serna atribuye un papel determinante al campesinado en la formación del Estado del 52 y además en cierta participación en el sistema autoritario de dominación que inició formalmente Barrientos posteriormente. Sin embargo, nos dice que fue Banzer quien planteó una orientación general de su política económica que era la que contravenía sistemáticamente y de manera más consistente los intereses parcelarios y campesinos, en particular del campesinado del Valle Alto, del campesinado que ya tenía tierras registradas por la reforma agraria, reconocidas, titularidad de tierras. Ese es otro elemento fundamental. Guja nos habla de que la colonialidad tiene que ver con la imposibilidad de tener propiedad. En el caso boliviano creo que es distinto. Bueno, para cerrar, en el caso de La Serna, la subalternidad no es una condición completamente exterior a las luchas por el poder contrahegemónico, sino que tiene que ver con una participación por una o por otra vía. El pacto militar campesino no es un fenómeno sencillamente de cooptación militar campesina, sino que tiene que ver con un acto deliberado y plenamente consciente de la voluntad campesina por integrarse de manera contradictoria al ser y al quehacer nacional. Por lo tanto, estamos hablando acá de un escenario distinto, donde la lucha política abierta y asimétrica tiene que ver con elementos que combinan masacre, violencia política extrema, pactos, concesiones, reciprocidades, bajo la sospecha de que dominantes y dominados en torno a una estatalidad
Una estatalidad que siempre es precaria y que está al límite mismo de sus posibilidades. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Ahora pasamos a los comentarios. Nos preparamos con el profesor Fernando Lozueta, a quien ya vamos a escuchar y lo vamos a ver en breve. Está preparando la pantalla acá, Rubén. Gracias. Y ahí está. Fernando, muy bien, acá ya podemos verlo. Muchas gracias. Y bueno, lo escuchamos con los comentarios que tenga para Víctor. Gracias a Gabriela por todo el seguimiento y el apoyo técnico, y gracias Rosana por la invitación a participar en este taller multidisciplinario como comentarista. Creo que el trabajo multidisciplinario puede ser muy enriquecedor, nos empuja a ver las cosas desde distintas perspectivas. Al mismo tiempo, confieso que me produce cierta ansiedad. No es un trabajo fácil, porque no siempre manejamos los mismos lenguajes críticos y a veces se nos pierden muchas referencias explícitas o implícitas. En segundo lugar, quiero felicitar a Víctor Verduna por su excelente trabajo. El corto de 23 páginas, el más extenso de unas 60, y en esta presentación oral acabo de ver nuevas imágenes y caricaturas que no estaban en ninguno de los dos, y creo que enriquecen el proyecto y el trabajo. Para organizar mis comentarios, vuelvo al tema de los campos disciplinarios, identifico el mío y vengo desde los campos, desde los estudios culturales y literarios latinoamericanos. Y dentro de ellos trabajo o me concentro en el siglo XIX, incluyendo los periódicos bolivianos de ese siglo. Desde mi perspectiva, entonces, y desde mis campos de estudio, relaciono el trabajo de Víctor, Prensa y Dictadura, con el ensayo de Gabriel René Moreno, Anales de la Prensa Boliviana, Matanzas de Yáñez, 1861-1862, al que volveré pronto. Ese trabajo se publica en 1886. La segunda posible intersección tiene que ver con el enfoque teórico disciplinar de Prensa y Dictadura. Como decía Víctor, y veíamos la perspectiva de los denominados estudios de la subalternidad. En ese tema anotaré dos o tres cosas. Como los estudios del discurso colonial o postcolonial, los estudios de la subalternidad tuvieron una gran acogida en los estudios culturales latinoamericanos, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. También aquí se dieron diferencias disciplinarias, mientras que en el grupo original relacionado con la India eran casi todos historiadores, los miembros del grupo latinoamericano de estudios subalternos, y esa era la terminología que usaban, venían casi todos de los estudios culturales y literarios. Una de las principales promotoras del grupo latinoamericano, la nicaragüense Ileana Rodríguez, que incluye Víctor en su bibliografía, fue colega mía hasta hace unos pocos años. Como saben muchos, Javier Sanguinés fue parte del grupo, y Marcia Stevenson, una colega bolivianista, participó en algunas de las publicaciones colectivas del grupo, y por lo menos una de esas reuniones fue acá en la universidad. Sospecho que las diferencias disciplinarias entre historia y estudios culturales fue uno de los factores que hizo que el diálogo entre los dos grupos, el de Surasia y el de Latinoamérica, no fuera tan abierto como muchos esperaban. Otro factor claro fue el enfoque en sus distintas regiones y sus distintas filiaciones institucionales. Por otro lado, la compilación de Silvia Rivera y Rosana Barragán, Debates postcoloniales, una introducción a los estudios de la subalternidad, y las traducciones que contienen un importante y temprano intercambio sur a sur sobre este tema.
quiero hablar por Rosana, pero por la presentación del libro parece que en esa compilación les interesaba más dialogar con otros historiadores que con el grupo latinoamericano. Desde mi perspectiva, los estudios de la subalternidad en ambos grupos tuvieron dos grandes ejes. El primero, formular una crítica, a veces desconstructiva, de los discursos dominantes, sea la historiografía colonial o nacionalista india, o los discursos coloniales o postcoloniales latinoamericanos o de otras regiones, o la prensa dominante, digamos, ¿no? En la versión más puntual de la prosa de la insurgencia de Guja, se trata de mostrar cómo la historiografía india le niega agencia o poder de gestión a los campesinos en sus rebeliones. Es decir, no reconoce que, y cito a Guja, la insurgencia fue una empresa motivada y consciente, llevada a cabo por las masas rurales. En segundo lugar, y siguiendo una cita de Víctor, los estudios del Grupo de la India y también los de muchos latinoamericanistas revisaron la historia oficial, y cito, con el propósito de recuperar las voces silenciadas de los subalternos. Recuperar las voces silenciadas es la elusiva meta que responde al planteamiento retórico de Spivak sobre si el subalterno puede hablar. Y no quiero entrar en las discusiones sobre la representación del subalterno o sus posibles autorrepresentaciones, pero sospecho que este fue otro de los motivos del desmantelamiento del grupo latinoamericano. Finalmente, y acá coincido con Víctor, varios de los subalternistas latinoamericanos conectan los estudios del sur de Asia con tradiciones intelectuales locales, como el trabajo de Dussel, el de Silvia Rivera, o el de Quijano sobre todo, y su teorización sobre la colonialidad del poder, a la que Víctor parece llegar por otros caminos. Prensa y dictadura sigue de cerca el primer eje mencionado y la propuesta de la prosa de la insurgencia de Guja en particular, que se apoya en el modelo narratológico de Barthes. Y no sigo la genealogía que destacó Víctor sobre la morfología de Proust, sobre el cuento folclórico, etc. A un nivel abstracto, Víctor muestra de manera convincente que los elementos básicos de docenas de artículos sobre la masacre se pueden resumir con la siguiente secuencia narrativa: amenaza, acción militar, perdón y finalmente restauración de la paz y el orden. Asimismo, nos muestra distintos cuadros esquemáticos sobre otros niveles del relato. También en relación con los estudios culturales, el enfoque de la prosa de la insurgencia implica exponer los presupuestos ideológicos, tanto locales como transnacionales, y las estrategias discursivas que apoyan el poder. Y este sería el pan de cada día, seguramente, de muchos críticos culturales postcoloniales. Entonces, Prensa y Dictadura hace este trabajo de forma rigurosa. Al leerlo, me sorprendió lo hegemónico o totalizador del discurso del poder en los tres periódicos que analiza. Y me pregunto si habían otras cejas y puntos de vista alternativos a pesar de la censura. También me pregunto si no se podrían leer muchos de los textos dominantes a contrapelo, resaltar más los silencios, las contradicciones internas y las huellas de otras voces y perspectivas. Al leer la versión larga del trabajo, empecé a ver algo más de los detalles textuales, donde sí se rescatan algunos de estos elementos. Por ejemplo, en una carta reproducida en la portada de hoy, se menciona la muerte de un centenar de campesinos, algo que las noticias editoriales y los artículos sobre el tema trataban de negar o minimizar, ¿no? Reducir a los
13 muertos que mencionaba Víctor. Este tipo de tensión informativa entre distintas partes de los periódicos es común en mi experiencia del siglo XIX. Sospecho que cuando Víctor incluya las fotografías a su estudio, encontrará tensiones parecidas. Hoy acabo de ver algunas de las fotografías y sí, hay algunas tensiones, pero aparentemente en muy pocas de las fotografías. Paso a René Moreno y las matanzas de Yáñez y me planteo en qué medida ese libro proporciona comparaciones y contrastes que nos ayuden a pensar el estudio de Víctor. Claramente hay varios paralelos. La denuncia de una masacre o matanza a manos del poder estatal a varias décadas de los hechos, a más de 30 en el caso de Moderno, casi 50 en el de Orduna. Y el uso de la prensa como discurso legitimador del poder. El corto tiempo de atención de la prensa a los sucesos es otro aspecto común. Según Moreno, la mayoría de la prensa, y cito, sepultó en una ola inmensa de olvido la carnicería del 23 de octubre de 1861 a los pocos días. Y sobre todo, otro paralelo sería el papel del investigador crítico para lograr que la prensa diga la verdad. Según Moreno, si para los contemporáneos mienten y hierran las gacetas, dicen la verdad, hasta la verdad misma de su errar y de su mentir, para ante la historia. En ese sentido, el trabajo crítico es importante y primordial. Por otro lado, René Moreno insiste más que lo que veo en el estudio de Víctor en el ecosistema mediático de la prensa en general, algo que empezó a rellenar acá en la presentación oral Víctor, y en los debates que genera la prensa. Ambos aspectos me parece que enriquecen el estudio de Moreno. También reflexiona Moreno sobre las dificultades que tiene el historiador con la crítica lejana de conciliar versiones contradictorias dentro de la prensa en sí. La solución que propone Moreno a estas dificultades pasa en parte por lo que ahora quizás se podría llamar descolonizar el archivo. Incluye, entre otras prácticas, las siguientes y muy simples: incluir más gacetas de distinto calibre en su análisis, buscando otras perspectivas que no apoyen la versión gubernamental o las que defendían a Yáñez en el caso de esas matanzas. También considerar cartas y testimonios orales o escritos que cuestionen el discurso dominante. No menciono esto como crítica al trabajo de Víctor. Entiendo que las tesis académicas exigen acotar el corpus de trabajo y definir bien el enfoque metodológico. Además, el libro de Moreno tiene 500 páginas, ¿verdad? Prensa y dictadura claramente cumple bien sus cometidos. Muestra el dominio casi absoluto del discurso contrainsurgente de los 3 periódicos que analiza en el caso de la masacre de Tolata y Epizana, y lo hace muy bien. Quizá demasiado bien. El ensayo nos mete en el mundo sin salida del poder militar, apoyado por la prosa de la insurgencia de la prensa, ¿verdad? Este sentimiento de vivir en lo que llamaba Jameson a la crítica postestructuralista, en la prisión del lenguaje, o en la prisión del discurso, quizá más apropiadamente. Nuevamente me vuelvo a preguntar si un mayor enfoque en algunos de los quiebres o tensiones mencionados, o en el 15 o 20% de noticias no gubernamentales o no pro gobierno dictatorial sobre la matanza,
si enfatizando más esos temas o esos quiebres no se adelantaría en algo esa segunda y elusiva meta de los estudios sobre los subalternos, contribuir a rescatar sus voces silenciadas. Para terminar, usando las frases de Moreno, vuelvo al paralelo más importante entre ambos ensayos, la denuncia rigurosamente documentada de gobiernos pretorianos que atentan contra las garantías individuales. Prensa en dictadura muestra entonces, mediante el estudio profundo, una variedad de estrategias narrativas, la estrecha complicidad entre tres periódicos de referencia y el gobierno militar. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Ahora escuchamos a Luis con tus comentarios también. Gracias. 10 minutos. Ajá. Sí. A ver. Ahí. Para que Fernando también. Gracias. Bien, voy a dividir mi breve comentario en dos partes. Primero, ver la potencialidad de la propuesta de investigación que plantea Víctor, y luego, en la segunda parte, ver algunos dilemas, ¿no? Considerando que justamente se trata de un avance de investigación, un fuerte avance de investigación de la tesis en la maestría de teoría crítica. Bien, obviamente al comentar las potencialidades necesariamente nos remite, como también lo hizo Fernando, al enfoque, porque de hecho está explícito desde el título, ¿no? Prensa en dictadura, un enfoque desde la prosa de contrainsurgencia de Rana Guha. Y ahí obviamente que en el primer paso interrogar justamente la virtud, la potencia para la investigación de usar el análisis de discurso que usa Guha, porque lo que hay que tener en cuenta que es lo que hace Guha en este texto, en sentido estricto, bueno, no es lo único que hace, pero centralmente es un análisis de discurso en clave estructuralista, porque de hecho su referencia principal es el Roland Barthes sesentero, digamos, no es el Roland Barthes posterior, sino es el Roland Barthes de los 60. Otro tipo de enfoques van a impactar en textos posteriores de Guha o en otros autores de los estudios de la subalternidad. Es obvia la influencia de la deconstrucción de Arridian en Spivak, pero también autores como Chakrabarty o Jan Prakash, notablemente. Pero en el caso del texto de la prosa de contrainsurgencia, que es un texto, si no recuerdo, de 1983, es básicamente un análisis estructural. Ahora bien, podríamos caer en el lugar común de criticar el rendimiento, que ya han sido muchas veces criticados, de los análisis estructuralistas clásicos. Sin embargo, justamente la potencialidad de este tipo de análisis radica en que presta atención a un elemento de constitución de sentido tradicionalmente descuidado en otros ámbitos en las ciencias sociales y no solo en las ciencias sociales, que es el nivel propiamente discursivo, ¿no? Justamente lo que, bueno, han leído el avance y han leído más del trabajo de Víctor, justamente agarrándose de la perspectiva de Guha, se ve un fino análisis, prestar atención a lo que alguna vez de manera irónica les decía, aquello que justamente es lo más visible pero lo más descuidado, ¿no? El nivel del discurso, el nivel de la superficialidad del discurso y en su rol constitutivo. En ese sentido, claramente es un trabajo sistemático sobre la constitución de representaciones, y en este caso de representaciones, entre comillas, aunque esta expresión no me gusta del todo, de lo que podríamos llamar rápidamente el otro, ¿no? Justamente, como también mencionó Fernando, mostrando cómo en el acto de la representación, justamente casi la consecuencia fuerte es el quitar agencia y agenciamiento a otros sectores, ¿no? En ese sentido es importante ver que justamente al analizar este tipo de prensa se puede ver la circulación y el modo concreto de funcionamiento de lo que desde la perspectiva de Guha, aunque hizo un apunte medio crítico al final Víctor, es justamente una crítica al discurso elitista, ¿no? Al elitismo que caracterizaría gran parte de la construcción justamente de sentido y representaciones sobre el otro. Lo que no hay que perder de vista es que estamos ante eso, ante el análisis de la constitución de representaciones. Obviamente todo el margen de las acciones y otro tipo de indagaciones al respecto, ya de lo que ocurrió en 1974, exceden lo que está delimitado como un análisis de la constitución de representaciones, ¿no? Ahora bien, en ese sentido, es también una de las potencialidades del trabajo de Víctor, que puede ser más explorada,
es no solo ver la riqueza y lo que nos permite ver el enfoque de Guja, sino al tiempo que lo pone en funcionamiento, ver los límites de la perspectiva de Guja, o en este caso del análisis estructural asumido por Guja, pero también de unas categorías específicas. Una de ellas tiene que ver con lo que justamente me parece muy interesante, marca de manera rápida las distinciones, obviamente, entre lo que podría ser el contexto de la India y sobre todo las insurgencias del siglo XIX, donde se focaliza el trabajo de Guja, y obviamente la situación específica del contexto boliviano, siglo XX, digamos, ¿no? Con sus especificidades, que tienen que ver, entre otras cosas, con que, para comenzar, en el siglo XX, en varios lugares, cambian los lugares de producción del discurso, es decir, estamos ante una especie de, entre comillas, democratización, aunque en la dictadura eso sería más difícil, pero de democratización de las fuentes de emisión del discurso, ¿no? Lo cual implica que hay una proliferación de fuentes discursivas que pone, digamos, en entredicho la potencia de lo que podría ser una prosa de contrainsurgencia. Es decir, la prosa de contrainsurgencia no dominaría todo el ámbito de la producción discursiva, sino estaría un poquito más reducido en su alcance en la medida en que ya no monopoliza los lugares de producción discursiva. Entonces, en ese sentido puede haber una primera demostración del límite, que no sería una crítica a Guja, sería una especie de contextualización de lo que plantea Guja en cierto contexto, para cierto objeto, y lo que plantearía Víctor. Pero también puede ser un análisis de los límites en relación a la misma noción de lo subalterno, ¿no? Y ahí puede estar una de las riquezas teóricas que bien Víctor podría darse el lujo, siendo una maestría en teoría crítica, de desarrollar más, de estirar más ese hilo, es decir, que parte o gran parte de los trabajos de los estudios de la subalternidad justamente piensa de tal modo el tema de lo subalterno que la recuperación de lo subalterno se vuelve prácticamente imposible, ¿no? La noción por ejemplo, Prakash, como casi vinculando a lo real lacaniano, la noción de lo subalterno, revela aquello, es decir, en el momento en que ya entramos en una producción simbólica, el subalterno ha sido subsumido. Entonces, ese sin duda ha llevado a ciertos niveles casi aporéticos en los estudios de la subalternidad. Entonces, poner a prueba esta perspectiva desde un análisis concreto puede ser una de las riquezas ya a nivel teórico del trabajo de Víctor. Ahora bien, qué rápido pasa el tiempo, son 6 minutos. Algunos dilemas, ¿no? A ver, en la tesis de Víctor hay la articulación de varias perspectivas metodológicas que creo que no entran en contradicción, pero sin embargo tal vez podría trabajar en una mayor articulación, por ejemplo, entre el análisis morfológico, el análisis tipológico, que usa de manera más cuantitativa, y con el análisis más estructuralista, que sin duda tiene una característica muchísimo más cualitativa. Y ahí habría que tratar de no llevar el análisis estructuralista, esta es una sugerencia, a los esquematismos en los que en cierto momento cayó el propio análisis estructural, ¿no? O sea, que intentaba hacer fórmulas, cuadros, que ayuda, digamos, como la exposición, pero si nos dejamos seducir por el esquematismo del análisis estructural, sin duda el análisis puede perder cierta potencia. En ese sentido, creo que una asignatura pendiente en la presentación, más que en el trabajo, es justamente mostrar la posible articulación de estas perspectivas, de estos usos, digamos, de técnicas de análisis, al mismo tiempo que tratar de darle cierta flexibilidad al análisis, más allá de los esquemas a los cuales ciertas corrientes del análisis estructuralista nos han acostumbrado. Un segundo dilema tiene que ver con el uso de las nociones del discurso primario, secundario y terciario que la retoma de Guja. Es interesante lo que muestra en qué medida, claro, el discurso de la prensa no calza ninguna de estas a manera estricta, estas catalogaciones usadas para cierto tipo de material por Guja, es cierto. Sin embargo, mostrar aquello tal vez no es lo más interesante. Lo más interesante podría ser ver las formas en que desde la razón de Estado, que se manifiesta sobre todo en el discurso primario y en el discurso secundario según Guja, pero bueno, más allá de esa tipología, las formas en que la razón de Estado se filtra de diversos modos y cómo se filtra justamente al discurso de la prensa y en qué grados, ¿no? Entonces, más bien la tipología de los discursos, más que para ver en qué medida el discurso de la prensa entra en una de estas tipologías, puede servir para más bien analizar esta suerte de filtraciones mediante, no sé, contaminaciones metonímicas o de otro tipo, entre los niveles, digamos, entre el momento en que se da un testimonio, no sé, digamos, de algo de las Fuerzas Armadas o testimonio oficial, y cómo eso se filtra en la descripción misma que proponen
los periódicos o los periodistas en este caso, cosa que Guja, por ejemplo, muestra de manera muy rica en el caso de la historia, como justamente el discurso primario, que claramente está articulado en función de la razón de Estado, se filtra de manera muy fuerte al discurso terciario, que es el discurso de los historiadores, que supuestamente articula un discurso objetivo. Sin embargo, en gran medida reproduce en su articulación de sentido el discurso de la prosa y contrainsurgencia, que es comprensible que exista cuando un funcionario de la insurgencia llama a las Fuerzas Armadas a que repriman, digamos, ¿no? Pero cómo eso se transmite sin mayor filtro, ¿no? Otros dos dilemas rápidamente. Uno tiene que ver con esta idea que la mencionó igual Fernando, de tal vez incorporar, tal vez no en la tesis, porque obviamente, como bien también lo ha dicho Fernando, toda tesis tiene una delimitación, pero sí tal vez, si esto le interesa a Víctor como una línea de trabajo más allá de la tesis, incorporar el análisis de otras perspectivas, tanto para ver en qué medida superan, digamos, lo que he identificado en estos tres periódicos, como para ver también, que puede ser más interesante, que es también algo que hace Guja, cómo discursos que supuestamente frontalmente se enfrentan, no sé, a la dictadura, o pueden tratar de explícitamente plantearse como alternativos, militantes o lo que sea, terminan reproduciendo los mismos patrones de representación que los discursos típicamente contrainsurgentes. De hecho, justamente esa es parte de la riqueza del trabajo de Guja, que muestra cómo el discurso contrainsurgente producido en el escenario colonial se reproduce incluso en el discurso marxista de izquierda, por más que se reivindique militante, vivan los insurgentes, tengan el póster de los subalternos, igual terminan reproduciendo un discurso contrainsurgente. Es decir, más allá de las intenciones, hay una especie de mecanismo que respondería justamente a los criterios de formación estructural de las representaciones. Entonces, a veces abrirse a otras perspectivas puede ser particularmente interesante, ¿no? Para revelar continuidades más allá de las intenciones o las declaraciones de intenciones. Y el otro punto, bueno, que no solo lo menciono porque también lo mencionó Fernando, tiene que ver con esto de leer a contrapelo o leer entre líneas, ¿no? Un poco las intenciones de la perspectiva de Guja tenían que ver con aquello, justamente tratar de ver en los silencios, bueno, más que en los silencios, entre líneas o a contrapelo, invirtiendo las valoraciones, lo que podría ser la posición de los subalternos. Personalmente creo que esa es la parte más débil en realidad del trabajo de Guja, pero podría ser interesante justamente a partir de un análisis metódico como el que plantea la tesis, explorar la potencialidad o no, los límites de esa lectura contrapelo. En ese sentido es rica la investigación porque siento que se mueve en esos planos, o sea, se mueve en el nivel propiamente descriptivo, con un material bien delimitado, que habría que ser interesante que al principio, no sé si eso es posible, de la investigación se muestre la representatividad en términos de tiraje, en el contexto, digamos, del discurso periodístico general, ver cuán representativos son estos tres periódicos, pero bueno, a la par que hay este análisis descriptivo, meticuloso, detallado, que es ya la riqueza en sí misma de la investigación, también creo que tiene esta otra riqueza que nos permite movernos en el ámbito de la discusión teórica, y como siempre digo, algo que lastimosamente a veces se descuida en nuestro medio, no sé muy bien por qué, pero justamente no para asumirlas, digamos, como un marco teórico acrítico, sino justamente para problematizar y poder más bien pluralizar, o más que pluralizar, construir formas más complejas de análisis. Me pasé un poquito, pero... Muy poquito, perfecto. Muchas gracias, muy bien ambos comentarios. Así que muy breve vamos a hacer lo siguiente. Víctor, si tienes ganas de una reacción a los comentarios de Fernando y Luis, y luego para que por favor pasemos a preguntas de la... Es cierto, estaba ahí. De la sala. Quienes quieran luego anotarse para hacer un par de rondas de preguntas y también interactuar con Víctor. Bueno, para mí han sido muy enriquecedores los dos comentarios. No quisiera escuchar a la gente que está, a los amigos que están aquí. Perfecto. Bien, muy bien. Entonces, hagamos la ronda de preguntas. Perfecto, ahí ya tenemos una, podemos recoger 3 preguntas, le damos la voz a Víctor, excelente, y otra ronda más. Jimena, después, muy bien, exacto, adelante, gracias. Sí, me ha gustado bastante, Víctor, te felicito, me parece un análisis sistemático, es interesante el tema.
Y quería preguntarte, a mí me da la impresión, después de tu experiencia, sobre todo con el enfoque que has escogido de Bucha, yo tengo la impresión, digamos, si distancias la metodología de análisis, ¿no?, de relato, la narración de Bucha, digamos, es lo único que hace. Podrías trabajar con cualquier enfoque estructuralista, digamos, hay varias perspectivas. Si sacas Bucha, el edificio se mantiene, me parece, incólume de alguna manera. Es decir, ¿cuál es tu relación con este enfoque particular? Que parece que podría prescindirse de él, digamos, o si no se prescinde, podría bajar a un nivel de discusión teórica junto con muchos otros, que al final acaba pasando eso, ¿no?, viendo los límites, ¿no? O sea, creo que te has casado mucho, digamos, con ese enfoque, tanto que está en el título, y que finalmente todo está, me parece muy útil en la perspectiva de este análisis sintagmático, paradigmático, pero eso es mucho más general, digamos, que Bucha, ¿no? Habría que ver la otra relevancia de esta perspectiva, me parece, por un lugar. Por otro, me parece, por ejemplo, me parece interesante, me parecería súper interesante continuar este análisis, esta reflexión. Y ahora voy a ser un poco más socióloga que del lado de los discursos, ¿no? Estás un ratito, voy a poner sombrero. Ya, gracias también. Entonces, estás analizando un caso, una masacre extremo, pero me pregunto, no por una intención de banalizar, sino para discutir contigo tu reflexión sobre la estructura. Si fuéramos a una situación no límite, contemporánea, yo pienso que, porque uno de los asuntos no es solamente, entiendo, y también en relación al enfoque de Bucha, es el asunto de lo colonial, y en un momento de dictadura y de masacre. Pues si llevas la prensa, el análisis de prensa en un momento de democracia multipartidista, yo creo que la perspectiva de fuentes gubernamentales u oficiales, partido oficialista y de oposición, debe ser igual del 90%. O sea, si se hiciera, pienso, un estudio de salas de redacción, una de las razones por este tipo de perspectivas tan cercana al discurso oficial con la prensa, o sea, es completamente prescindible el análisis de propiedad, por ejemplo, acá de medios. Al final la cobertura es similar y el enfoque es similar. En un momento de democracia, en cualquier otro, digamos, en otra coyuntura que se analizara, es posible que tenga que ver no con la censura solamente, en este momento posiblemente sí, pero con las formas en que los periodistas recuperan las noticias. Es más cómodo. Son flojos, quieres decir. No, son prácticas utilizadas, institucionalizadas, de levantar la mano al partido oficialista, en caso que hay uno solo, digamos, ¿no?, a las autoridades, si hay dos, a los dos, si hay y a nadie más, digamos. Y de alguna manera tal vez se podría ver esta relación. Es tan fuerte el discurso oficial, digamos, en la cobertura por esa razón rutinizada, ¿no?, de práctica de los periodistas, más que una razón ideológica muy fuerte, o además de una razón o de propiedad de los medios o de intereses puntuales, que por supuesto también hay, pero también estas prácticas rutinizadas me da la impresión que no, por eso sería interesante comparar con un hecho más cotidiano en un momento de democracia. Esas son adelante, por favor. Gracias. Bueno, yo voy a empezar con algo muy parecido a con lo que empezó Jimena, con la sospecha o la intuición, pero eso nos dirá Víctor, de que la tesis podría ofrecer el mismo análisis sin Bucha, y eso tendría la ventaja además de que no acarrearía con su análisis lo problemático que es, por ejemplo, la categoría de los subalternos. O sea, una categoría ampliamente criticada y muy dudosa, que en realidad es una especie de comodín, un joker que sirve para hablar de los oprimidos en general y que, digamos, invisibiliza de cierta forma las particularidades históricas, incluso si se remite simplemente al campesinado. O sea, el campesinado en realidad son los campesinados, depende de la época histórica, etcétera, etcétera. Pero yo quería concentrarme más bien, porque ese es mi campo, en la propuesta de ese análisis narrativo estructural a partir de Bat, que es esa analogía que se establece entre la secuencia narrativa y una
narrativa básica de católica, ¿no ven? La del pecado, penitencia, absolución, reconciliación. Y mi duda viene al respecto, no tengo la menor duda de que ese es el esquema y esa analogía es legítima, pero por otro lado pienso que precisamente pensando en este problema de la exterioridad, interioridad de lo colonial, ¿no? de la condición colonial y la condición subalterna, podemos ver que ese límite, precisamente el problema de la exterioridad radical que Buja presenta para la categoría de lo subalterno, se manifiesta también discursivamente como un problema, en este caso, porque precisamente cuando nos acercamos a narrativas más bien cercanas a lo subalterno, el mismo esquema religioso se repite con ciertas variaciones. Es decir, si hacemos una historia del análisis contestatario de las masacres, la masacre que ha mencionado Fernando, por ejemplo, las matanzas de Llanes, analizadas por René Moreno, o Uncía, o Catavi, o San Juan, etc., en todas ellas se reproduce desde el campo de lo subalterno una narrativa que empieza con el pecado, que es la tiranía o la injusticia social, la penitencia, que es la masacre, y una especie de tercer paso, que es la superación simbólica, más cercana a la pasión de Cristo que otra cosa, que consiste en instituir mártires que han muerto por nosotros. Y por eso es que hay esa necrofilia tan fuerte incluso hoy en los movimientos sociales. ¿No ve? Que pues, la búsqueda del mártir parecería a ratos una búsqueda explícita para pasar la lucha a otro nivel. Entonces, y esto tiene, insisto, que ver con la interioridad que termina siendo general. No hay exterior a este discurso del martirio, de los que se sacrifican por nosotros. ¿Sí? Eso en principio. Gracias. No sé, Juan Pablo, ¿no? Bien, adelante. Bueno, igual, felicidades por su texto, estaba muy bien escrito. Gracias. Y bueno, yo quiero hacer igual una pregunta, comentario. También pensando en lo que te estaban diciendo antes. Entonces, tú señalas que un problema con los estudios subalternos al final, ¿no?, es que efectivamente se alejan de su origen marxista, sobre todo gramsciano. Y es verdad que en particular en el caso de Buja, después de los primeros 5 años de los estudios subalternos, deliberadamente se alejan de la discusión del subalterno en términos gramscianos. Y entre otras cosas, esto se tradujo en pensar al subalterno o a los subalternos, sobre todo como desde el dato cultural, político, y por lo tanto se vuelve como una especie de bloque medio amorfo, donde no obstante habría una voz articulada que hay que intentar rescatar, ¿no? Y entonces tú señalas esto como un error y al mismo tiempo dices, por ejemplo, valdría la pena volver a los aportes del marxismo ochentero, setentero. ¿Por qué no en realidad ir hacia las discusiones más contemporáneas sobre la obra de Gramsci, por ejemplo, de la mano de Kay Creehan o Peter Thomas, entre un montón de intelectuales que están retomando estas discusiones en lugar de ir a Zabaleta, por ejemplo? Porque entonces al final, por ejemplo, tú concluyes con una referencia al marco temporal largo de la historia colonial y la colonialidad, en lugar de problematizar en el marco de, o sea, lo que estás estudiando en el marco del proceso político, económico, social de ese momento, que es la apropiación por el gobierno de Banzer, por la dictadura de Banzer, del proceso hegemónico nacionalista revolucionario, ¿no?, que es un momento histórico muy específico, en lugar de hablar de esta larga herencia colonial, etcétera, que me parece que igual no resuelve mucho y más bien es más confuso, ¿no? Y también pienso porque, por ejemplo, podrías entonces considerar textos como el de la Carmen Solís, que recién ha salido, que te muestran cómo incluso este subalterno campesino se apropia del proceso de reforma agraria, ¿no? Y también del discurso nacionalista revolucionario en alguna medida. No, es más, ella demuestra que incluso buena parte de lo que utiliza el proceso hegemónico nacionalista revolucionario se construye primero en las organizaciones campesinas, sindicales, etc., ¿no? Entonces, sí, ese sería como un comentario, pregunta y
sugerencia. Muchas gracias. Víctor, ahí te damos. Bueno, muy rápido. No, yo contigo. creo que todas las menciones son pertinentes, son adecuadas. Yo reivindico agujas, sin embargo, por algunos elementos. No, creo que sirve, tiene límites, pero sirve para poner de relieve ciertos elementos. Entonces, me parece pertinente, útil. Evidentemente tiene dificultades en ciertos elementos que hay que considerar, pero yo creo que sí es muy útil hacer el parangón. Hay, como dicen Ximena, como dice el compañero al final, digamos, perspectivas nuevas que hay que ir adoptando y demás, pero creo que esta como base pone de relieve ciertos elementos que estaban en general ocultos, ¿no? Entonces es ya como un avance, una pauta que permitirá ir avanzando y reflexionando, pero yo creo que sí, siendo un hombre centenario de aguja, sí hay que reivindicar la utilidad y el rendimiento teórico, palabra que le gusta, expresión que le gusta a Luis, para el análisis concreto de esas circunstancias, ¿no? Pero lo que pasa es que yo creo que en general no hay que apostar por una sola perspectiva teórica, es decir, los nuevos elementos marxistas y demás son muy útiles, es cierto, es decir, lo que Zabaleta dice en alguna entrevista, lo dice con Carlos Mesa en alguna entrevista, de que las dictaduras militares trataron de ocupar el espacio que no pudo cumplir la burguesía en su momento, en términos de modernización del país, ¿no? Lo que el aporte ahí de Romero Marín es importante, ¿no? Es decir, tenía que haber una forzosa evolución en términos prácticos de la deuda externa, del desplazamiento del campesinado, y esa función la cumplió Panzer en su momento, ¿no? Entonces, yo creo que no es incompatible, es decir, se puede usar agujas, se pueden usar otros, creo que la interdisciplinariedad es útil en ese sentido. Yo tengo unos límites muy concretos en mis posibilidades de desarrollo de una investigación en el marco de la maestría, ¿no? Y sí, ¿no? Lo que dice Mauricio es muy cierto, el tema de la reincidencia de ciertos elementos evangélicos, crísticos, es cierto, pero me parece que también hay que ponerlos de relieve y marcarlos, porque están ahí en el discurso, están de manera expresa. Entonces, hay que hacerlos notorios para que luego se los analice de otras maneras, ¿no? Pero hay que marcar que eso está ahí, que eso forma una determinada pauta de la historia y de la formación de nuestro desarrollo histórico, de nuestra cultura, ¿no? Entonces, es un poco el límite hasta que yo puedo llegar en términos de mis posibilidades, ¿no? Pero les quedo muy agradecidos por sus aportes que han sido notados. Gracias, Víctor. Acá Luis quiere hacer un comentario. Yo creo que la problemática que plantea Víctor no se la podría construir desde la tesis exclusivamente imposible. Esa problemática, el tipo de preguntas que finalmente te permiten articular el conjunto de investigación solo son planteables a partir de Google, o tal vez alguno más de los estudios de la subalternidad, pero claramente esas preguntas no podrían haber salido, es decir, la construcción del problema no se podría haber hecho solo de sus herramientas de método del análisis estructural, imposible. Bueno, perdón. Eso. Yo tengo una pregunta más que se quedó en el tintero y es volver a lo de René Moreno, que es el análisis evidentemente de otra matanza, ¿no? En esta forma que Víctor ha llamado la forma masacre o la forma matanza, que evidentemente es una forma con la que se puede analizar toda la historia de Bolivia con una serie de recurrencias de matanza que suelen ser analizadas en los mismos términos, no importa la época, entonces habría que ver por qué sucede eso. Y en el caso de René Moreno, que precisamente propone esto que citaba Fernando del prólogo de Matanza y Yáñez, que es incluso en su mentira, los periódicos dicen, las gacetas dicen la verdad. Esa noción que supone precisamente esa lectura entre líneas es lo que hace René Moreno en Matanza y Yáñez, que a pesar de su fama ideológica, lo que propone ahí es que el Estado es la barbarie, ¿sí? Que comete estos crímenes, que son crímenes de tiranía, y el agente justiciero que sí tiene agencia es la cholada, lo que él llama la cholada, que son los que hacen justicia. Y eso lo hace leyendo una gaceta, leyendo entre líneas, en un análisis que es más largo que toda la colección de la gaceta. O sea, las 200 páginas del análisis del juicio público, que es el con el que empieza Matanza de Yáñez, es más largo que toda la colección de la gaceta. En concreto. Entonces, es esa lectura entre líneas que viene además de un liberal conservador que
reproduce más bien esa otra narrativa que es, hay un martirio, y ese martirio, hay un pecado que es la tiranía, se produce un martirio y hay mártires, y es en función de esos mártires que él escribe, ¿no? Para desenterrar y honrar a los muertos. Ese es el propósito de toda la crónica. Entonces hay posibles comparaciones que yo, aunque sean así leves, yo creo que podrían enriquecer un poco el análisis de Víctor. Es decir, él habla de la forma masacre, pero habla un poco de cuáles son esas otras masacres que podrían ser el corpus, ¿no? La masacre en Bolivia, una cosa así, en vez de los mitos profundos como Franco dice. Muy bien, gracias. ¿Alguien más quieren hacer eso? Muy bien acá, y si alguien más quiere, para ya ir pronto cerrando. Vamos, adelante. Bueno, un ratito entonces. Una breve pausa porque... Y también, Fernando, aprovecho la pausa, tenemos anotado una persona más para hacer una pregunta a Víctor, y también ya para el cierre, si tienes ganas de dar un comentario, una reacción a las intervenciones acá, adelante también. Ay, creo que sí, se tomó todo el vaso de agua. Se han hecho las elecciones en el Consejo. Se han hecho las elecciones en el Consejo de Carrera. ¿Y quién ha ganado? Solo él. Todo el mundo tiene que ver con Entonces van a entrar el régimen ayudó a Aprovecho la pausa para una publicidad. Por si acaso, el miércoles 31 hay la presentación de un libro acá en el CIDES, Política y Cultura, coordinado por Luis Tapia. Entonces, el miércoles 31 hay la presentación en este mismo aula a las 6:30. Va a estar Josefa Salmón, Luis Tapia, Perroso, bueno, algunos de los que hemos escrito en el libro, quedan invitados. Bien. Ya volvemos. Miércoles 31, este miércoles que viene, aquí a las 6:30, la presentación del libro Política y Cultura, Perspectiva Multidisciplinaria y Multicultural. Perdón, Muy bien, la no. fisiología y la edad. Yo sé que Buca tiene ya 100 años. Bien, ahora sí. Gracias, Perdón, Víctor. Adelante, gracias. Listo. Bueno, al terminar de leer la versión extendida de tu documento, y me preguntaban cuáles son las consecuencias entonces de este oscurecimiento de la información, porque al final en los periódicos no muestran esto de la cantidad de muertos, por ejemplo, no los reducen a espacios muy, muy pequeños, pero bueno, ese mismo rato pensaba que por eso era importante el documento de la Domitila Chungara, donde ella misma ahí narra que en toda esa época los militares se afanaban en destrozarles las radios, ¿no? a los mineros y otros grupos más. Bueno, pero como estudiante tengo una pregunta sobre la metodología. Tú indicas que es cualitativa para hacer esto del discurso y esto del análisis tipo morfológico. Yo quisiera saber si eso se ha hecho solo mediante lecturas o tal vez he utilizado algún programa como Atlas-T. Bueno, eso sería. No, muchas veces por el comentario no he utilizado ningún tipo de programa, sé que hay software y demás que son útiles, ¿no? Yo no tengo el dominio. Y luego, por otra parte, que creo que a veces uno se obsesiona más con el software que con el resultado, entonces no sé qué tan útiles son, francamente. Y luego no sé si es necesario, porque cuantificar las veces que se dicen ciertos términos puede ser, pero creo que con técnicas un poco más sencillas se puede llegar un poco al mismo resultado. Las estadísticas son muy simples, las que he aplicado, no tienen ninguna complejidad, pero creo que sí tienen el rigor de haber revisado todo ese material, aunque no es mucho, y que tienen un sustento, ¿no? En la tesis se acompaña con todas las fotografías, con todos los textos, los 162 textos utilizados, es decir, eso va a estar también como respaldo para la tesis, para que nuevas generaciones vayan viendo otras perspectivas y demás. Yo creo que hay un problema ahí fundamental.
a mí esta preocupación sobre el editorial diocesano me viene de años atrás, del ejercicio del periodismo en la prensa, incluso cuando descubrí que había como una especie de clivaje, digamos, entre lo que te contaban tus mayores, que eran periodistas como Rafael Archondo, Gustavo Guzmán, etc., y lo que uno veía en la realidad, ¿no? Es decir, te estaban contando la historia un poco de resistencia, de lucha de los compañeros y demás, que uno compartía también por la edad y porque hay siempre un respeto a los mayores, y luego lo que uno descubría en la hemerografía, ¿no? Entonces, eso se ha ido refinando y se plantea una propuesta que tiene que un poco más de consistencia teórica hasta donde alcanza, ¿no? Entonces, yo creo que, como bien dice la amiga, es necesario trabajar mucho más a fondo sobre materiales concretos, hemerográficos, y no quedarse en... Lo que hay es una prevalencia de los que son ya veteranos en el ejercicio del periodismo, que nos cuentan la historia desde su perspectiva, siempre subjetiva también, de su experiencia. Es muy respetable, no cabe ninguna duda de lo que han padecido, pero me parece que es tiempo también de análisis un poquito más estructurados, ¿no? Y que tengan una base, una fundamentación. En general, en el ámbito de la comunicación, desde el que yo provengo, hay una carencia teórica muy seria, pienso, y no hay, creo, renovación. Entonces se van reproduciendo una serie de contenidos teóricos que son más añadidos o por la necesidad de tener un marco teórico general, ¿no? Pero nos hemos quedado en una visión marxista que es muy respetable, en los años 70, 80, y no hay una evolución en ese sentido. Entonces, lo de Domitila, lo que es realmente fundamental considerar radios mineras y demás, testimonios brutales, el caso de Domitila, con expresiones terriblemente lacerantes de su vida personal, de la pérdida de sus hijos en la prisión. O sea, hay escenas del diario de Domitila que son espeluznantes, ¿no? O sea, yo creo que eso sí hay que conseguir de alguna manera categorizar, porque también se hace un uso especulativo de todo eso, ¿no? Y se lo utiliza al calor de determinados momentos de estado, necesidades, ¿no? Entonces, me parece que sí, las personas que hacen academia o hacen estudios deben tratar de categorizar eso de una manera mejor. Mi metodología es simple, yo creo que lo cuantitativo no tiene ningún tipo de inconveniente. Sé que no es algo innovador en términos de plantear perspectivas, digamos, muy novedosas, pero yo creo que también lo convencional es necesario, hay que seguir ciertas pautas, ciertos métodos, ciertas formas. En general yo creo que se produce un salto en muchas tesis que uno revisa o en estudios que se van a publicar, y que uno sabe de dónde provienen los datos que se están utilizando, ¿no? Es decir, cuál es la base realmente empírica, teórica, o son sencillamente subjetividades y opiniones. Bueno, es perfectamente plausible, se puede hacer, pero yo creo que hay que tener también una base empírica en determinado momento y que no hay que descartar esas opciones si viene evolucionando mucho la perspectiva teórica en términos metodológicos, de otro tipo de estudios, de estudio-acción, de estudio-participación, etc., ¿no? Pero me parece que tampoco hay que descartar las opciones que plantean uso de estadísticas, porcentajes. En general, en muchos ámbitos de las ciencias sociales hay como una especie de rechazo a eso, porque ya se considera un a priori en el sentido de que eso constituye ya un determinado enfoque que tiene que ver con la dominación, con las formas, no lo sé, habría que discutirlo. Hay personas aquí con mucha más experiencia que podrían verlo. En el ámbito del periodismo yo creo que prevalece mucho más el tema testimonial, histórico, evidencial, que una cosa más estructurada, ¿no? Eso es. Bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, Carlos, gracias. Bien, bueno, muchas gracias a todas y a todos por su presencia. Creo que cerramos ahora esta última presentación del primer ciclo de los talleres. Un agradecimiento especial nuevamente a Fernando por habernos acompañado, a Víctor por haber presentado, a Luis también por los comentarios. Y decirles, ahí había una hojita, ¿no?, que estamos circulando, está en desarrollo la programación para el segundo semestre de este año. La idea es esa, ¿no?, que se puedan recibir, como ha sido el caso de Víctor, investigaciones que están en desarrollo, que están en curso. Y creo que este espacio es justamente nutrirlas más, así que bueno, creo que eso se ha logrado también hoy. Muchas gracias. Hasta luego.